Ahora vamos a seguir con el desarrollo de nuestro tema que era funciones polinómicas de tercer grado. Y vamos a recordar un poquito lo que trabajamos en el video anterior. ¿Sí? Habíamos visto que nuestro problema ahora está en poder calcular las raíces de un polinomio cuando está desarrollado. Habíamos visto un caso particular, ¿sí? En el ejercicio 7 del repartido anterior, cuando el polinomio tenía término independiente cero. ¿Sí? Cuando término independiente cero, ahí sí podemos usar una estrategia para factorizarlo y calcular las raíces. Pero, por ejemplo, si yo tengo un polinomio definido por la expresión f de x igual, ¿no? Y digo es x3 más 2x cuadrado, ¿no? Menos 5x menos 6. ¿No? Entonces, el problema está en cómo calcular las raíces. Es cierto, para calcular las raíces tenemos que resolver una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? X3 más 2x2 menos 5x menos 6 igual 0. Bueno, hasta ahora no tenemos un método concreto para resolver esta ecuación, un procedimiento. ¿Sí? Habíamos visto cómo resolver ecuaciones de primer grado, segundo grado, y después podemos resolver ecuaciones de este tipo, pero cuando no tienen término independiente. Que este tipo de ejercicio habíamos visto en el repartido anterior en el ejercicio 7. ¿No? Acá puedo sacar el factor común x, factorizarlo y resolverlo. Pero ¿qué pasa? Acá, en este caso, el término independiente no es 0, es menos 6. Entonces, no puedo usar esa estrategia. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, nuestro problema ahora está en calcular las raíces, o sea, resolver esta ecuación, ¿sí? Y para eso tenemos que poder factorizar este polinomio. ¿Ah? Entonces, ahora con lo que vamos a empezar ahora, vamos a ver cómo factorizar, ¿sí? En particular polinomios de tercer grado. Después nos va a servir para grados superiores. ¿Tá? Factorizar polinomios de tercer grado. ¿Para qué? Para así poder calcular sus raíces. Ese es nuestro objetivo. ¿Tá? Ahora, el problema de factorizar polinomios, ¿sí? Va de la mano, voy a borrar ahora, con el tema de factorizar números naturales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ah? Vamos a verlo con números primero para ver cuál es la estrategia general de cómo factorizar y después nos concentramos en los polinomios. ¿Tá? Yo les voy a hacer una pregunta ahora y ustedes van pensando. Digo, el número 15, ¿sí? Lo quiero factorizar. Acuérdense que factorizar es escribirlo como un producto. Quiero escribir el 15 es un número por otro. ¿Ah? En este caso, dos factores nomás. ¿Sí? Entonces, ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿Qué factorización posible se les ocurre? Y bueno, una es, por ejemplo, 5 por 3. Capaz que todos estaban pensando en esa. 5 por 3, 15. Ya lo factoricé, ningún problema. ¿No? El 20 ahora. Les tiro otro número. Número natural 20. ¿Cómo lo factorizo? Y bueno, varias posibilidades, ¿no? Por ejemplo, 10 por 2 es una. ¿No? Capaz que ustedes pensaron 5 por 4. Bueno, está bien. Es una factorización distinta. 5 por 4 también sirve. ¿No? O capaz pensaron en alguna otra. Bueno, todas están bien. Siempre y cuando el resultado de esa multiplicación de 20, la factorización está bien hecha. ¿No? No hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a trabajar capaz con números un poco más grandes que son un poquito más complicados? Por ejemplo, voy a borrar esto acá. ¿Sí? 286. 286. Quiero factorizar este número. Es decir, ver qué números tengo que multiplicar para ir para dos números que tenga que multiplicar, ¿sí? Para que me dé 286 ese producto. Y bueno, entonces pueden agarrar y decir, bueno, vamos a empezar a probar. Y sí, está bien. Uno puede empezar a probar, ¿sí? Multiplicar dos números y que nos dé 286. No hay ningún problema. Pero no es el camino más estratégico. Porque si ponemos un número más grande que 286, ya nos va a llevar un poquito más de tiempo. ¿No? No quiere decir que no lo podamos hacer. Entonces, vamos a tratar de ver alguna estrategia, ¿sí? Para poder factorizarlo, para encontrar una factorización, ¿sí? Entonces, bueno, 286, ¿qué puedo hacer? Y bueno, puedo agarrar y decir, bueno, 286, ¿no? Esto es una estrategia que ahora cuando la veamos van a ver que la van a recordar, la habían trabajado en la escuela bastante, capaz en primero liceo también, ¿sí? Por ejemplo, 286. Puedo identificar primero que es un número par, ¿sí? Y todo número par puedo decir que es divisible entre 2.
lo puedo escribir, ¿sí? Puedo escribir una división entre este número y 2, que me da resto 0, es divisible entre 2. ¿Ah? Entonces, eso significa que voy a poder factorizar al número. ¿Por qué? Vamos a hacerlo. Voy a escribir ahora, entonces, ¿sí? Voy a decir 286, ¿ah? Nos dimos cuenta que es divisible entre 2, porque es un número par. ¿Ah? Entonces puedo hacer la división entre 2. ¿Ah? Capaz que alguno se olvidó de cómo hacer la división. Bueno, van viendo ahora, se van a acordar enseguida. ¿Ah? Tomo el 2, ¿no? 1 por 2, 2, al 2, ¿sí? 0. ¿Ah? Bajo el 8. ¿Sí? Y digo, bueno, ¿cuánto es acá? 4 por 2, 8, ¿no? Al 8, 0. Bajo el 6. 3 por 2, 6. Al 6, 0. ¿No? Bueno, la división entre 2. Capaz que alguno que otro la hizo mentalmente. Excelente. Entonces, ¿para qué me sirve esta división? Al saber que era el número 286 divisible entre 2, ¿sí? Eso hace que cuando lo divida, la división sea exacta. ¿Tá? Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué? Porque puedo decir ahora que al 286 lo puedo escribir como el divisor por el cociente más el resto. Pero el resto es 0. Es decir, a 286 yo lo puedo escribir como 2, vamos a escribirlo con azul, 2 por 143. ¿Sí? Sería más el resto, que es lo que sobra, pero como no sobra nada, sobra 0, entonces queda ahí. Entonces, ¿cómo logramos factorizar el 286? Si conozco un divisor, ¿no? Puedo plantear una división que va a ser exacta y ahí voy a poder factorizar el 286. ¿Por qué? Porque en una división lo que siempre se cumple es que el divisor por el cociente más el resto me va a dar el dividendo. Y como el resto es 0, me queda que 286 es 2 por 143. ¿Ah? Entonces, eso es lo que me permite factorizar este número, ¿sí? A no ser que ustedes lo hayan hecho mentalmente o probando, ¿sí? Pero bueno, esto es una estrategia. ¿Cuál es una de las estrategias para factorizar números naturales? Es conocer un divisor. Acá el divisor que conocíamos era el 2. Conozco el divisor, hago la división, y como la división va a ser exacta, lo factorizo. Y una idea muy similar vamos a usar para polinomios. Vamos a verla de nuevo con otro ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Supónganse que yo le doy otro número, que capaz que no es tan difícil, pero estamos usando 135. Le digo, quiero factorizar el 135, y, es decir, escribirlo como un número por otro número. Los dos números naturales, y que el resultado de esa multiplicación me dé 1235. ¿Qué puedo hacer? ¿Ah? Bueno, la estrategia más larga, la que nos llevaría mucho más tiempo, es agarrar la calculadora o agarrar un borrador y empezar a hacer multiplicaciones así, ¿sí? A ver si le invocamos. ¿Ah? O capaz que alguno diseñe una estrategia. Excelente. Pero ahora vamos a tratar de razonarlo como razonamos hoy. Entonces, dijimos hoy, bueno, si lo quiero factorizar, un camino que es bastante efectivo es si conozco algún divisor de este número. Ustedes piensen entre qué número natural es divisible en 1235. Y eso se lo acuerdan de primero, del liceo, de la escuela. ¿Entre qué número puedo dividir a 1235? A ver, si se le pasa. Quiero plantear la división, ¿no? Quiero un divisor de 1235. La división y que la división sea exacta. ¿Ah? Bueno, entonces, capaz que todos pensaron en 5. Todo número que termina en 5, ¿sí? Se puede dividir entre 5. ¿Ah? Entonces, acá puedo plantear una división entre 5. ¿Sí? Bueno, ahora hay que hacerlo. ¿Ah? O sea, como este número es divisible entre 5, yo ya voy a saber que voy a tener que llegar a un resto 0. ¿Ah? Porque hay una regla de división de los números divisibles entre 5 que dice que todos los números divisibles entre 5 terminan en 5. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer esta división. Voy a decir 1235 dividido 5. El 1, el 5 no entra ninguna vez en el 1. Voy a tener que tomar el 12. ¿No? Entonces digo, bueno, 2 por 5 me da 10. Al 12 son 2. ¿Sí? Y ahora abajo 3. Bueno, de nuevo, ¿cuántas veces entra el 5 en el 23? Y va a entrar 4 veces.
4 por 5, 20. Al 23, 3. Y bajo el 5 de nuevo, ¿no? Quedó 35. Y está en la tabla del 5. 7 por 5, 35. Y excelente. ¿Está? Esto, que es el resto, dio 0. ¿Sí? Esto, que es el cociente, que es el resultado de la división, que nosotros le decimos resultado. Este es el divisor. ¿Sí? Y este que está acá es el dividendo, que se le llama así al número que divido, ¿no? ¿Sí? Y en una división, ya ustedes saben de años anteriores, que la relación que siempre se cumple es que si multiplico el divisor por el cociente y le sumo el resto, me va a dar el dividendo. ¿Está? Es decir, si el 5 entra 247 veces en 1230 y me sobra 0. ¿Ah? Bueno, esta división, al ser exacta, nos permite factorizar este número. ¿Por qué? Por eso que les dije recién. Yo voy a poder decir que el dividendo es el cociente por el divisor más el resto. Y como el resto es 0, ni lo pongo. Ya lo saco y me quedó factorizado. ¿Ah? Repito entonces. Queríamos factorizar este número, necesitamos un divisor. Con ese divisor planteamos la división y con esa división planteada que es exacta, ¿sí? Me va a permitir factorizar haciendo divisor por cociente. ¿Está? Y ahí terminó. Con polinomios es exactamente lo mismo. Necesito un divisor, planteo una división, ¿sí? Y que esa división va a ser exacta, y después lo escribo factorizado. Y al tenerlo al dividendo factorizado, ¿sí? Cuando tengamos polinomio, nos va a permitir calcular las raíces, que era lo que queríamos. ¿Está? Así que ese procedimiento general tiene que quedar clarito. Claro, ustedes lo que pueden estar pensando es que, ¿cómo voy a hacer una división de polinomios sin idea cómo se hace? Y bueno, eso es lo que tenemos que aprender. Lo nuevo ahora va a ser aprender a dividir polinomios. ¿Está? Bueno, primero vamos a borrar esto, ¿sí? Borrón y cuenta nueva, y vamos a ver cómo se definen polinomios, que es bastante intuitivo. ¿Ah? Entonces, vamos a ver cómo definimos polinomios. ¿Ah? Entonces, en particular, cuando uno define polinomios, voy a tener dos polinomios. ¿Ah? Y acá lo voy a escribir bien. Y se complica. División de polinomios. ¿Ah? Entonces, ahora lo que voy a hacer es como un esquemita. La definición escrita con todas las palabras y todo está en el repartido, ¿sí? Que es la definición que usamos, que también está en el libro del curso. ¿Ah? Que está en la biblioteca Ceibal. ¿Ah? Así que todo eso quedó material en CREA. Todos los links y todo. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se define división de polinomios. ¿Está? Entonces, la división de polinomios. Para dividir dos polinomios voy a tener, ¿sí?, dados dos polinomios. Un polinomio a de x, ¿sí?, que va a ser el polinomio al que le voy a llamar el dividendo. ¿Sí? Otro polinomio d de x, que va a ser el divisor. ¿Está? Y bueno, cuando tengo dos polinomios a de x dividido d de x, con el d de x distinto de 0, ¿sí?, diferente del polinomio. Estas son todas condiciones matemáticas que uno tiene que tener para poder definir coherentemente la división entera de polinomios. Entonces, tengo dos polinomios. Un polinomio que le llamo a de x y otro que va a ser el divisor, que es d de x, que no es el polinomio nulo, que no es 0. Entonces, cuando plantee la división, vamos a decir que existen. A ver, ¿dónde hago el esquema ese? Vamos a hacer, bueno, cuando hago la división a de x, ¿sí?, dividido d de x, lo que va a decir es que existen dos polinomios. Uno es el cociente, lo voy a llamar c de x, y otro es el resto, que es r de x. Entonces, cuando yo tengo dos polinomios a de x dividido d de x, voy a poder asegurar que existen, ¿sí?, un cociente y un resto.
Vamos a escribirlo acá. Existe el cociente, que es c de x. Obvio, todavía no sabemos ni cómo hacer, ni cómo encontrar el cociente, nada, es una definición genérica. ¿Ah? C de x, que es el cociente, ¿sí? Y R de x, que es el resto. ¿Se acuerdan que cuando hoy teníamos dos números, si tengo el dividendo y el divisor, usando un procedimiento, calculo el cociente del resto? ¿Ah? Y como ese procedimiento siempre me va a llevar a un único resultado. Por eso son únicos el cociente y el resto. ¿Sí? Pero dividir números sabemos, dividir polinomios todavía no. ¿Ah? Más adelante lo vamos a ver. Bueno, entonces, eso es división entera, ¿no? Existen dados a de x y d de x, ¿sí? Dividendo y divisor. Existen otros dos polinomios, que son el cociente y el resto, ¿sí? Tales que cumplen unas determinadas condiciones, porque el cociente y el resto son únicos, ¿sí? Cuando cumplen dos condiciones, que son las condiciones que deben cumplir cociente y resto para que esto sea una división entera. Bueno, y vamos a escribir cuáles son esas condiciones, ¿sí? Una condición es que, vamos a escribir un espacio, ¿sí? Una condición, ¿ah? Es que a de x, ¿qué les parece? ¿A qué es igual? Sí, o el dividendo a qué es igual. ¿Qué condición se va a cumplir entre dividendo, divisor, cociente y resto? ¿Sí? Capaz que ya están pensando ustedes en lo que vimos antes. Bueno, exactamente eso es. La condición de división es la misma. El dividendo es divisor por cociente más el resto. ¿Ah? Es divisor, que es d de x, en este caso no son números, son polinomios, por q de x, que es el cociente, perdón, por costumbre dije q de x es c de x, más r de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que bueno, cuando yo hago una división entera de polinomios, la relación entre dividendo, divisor, cociente y resto es esto. Divisor por cociente más el resto me da el dividendo. ¿Sí? Y después hay otra condición, que es bastante, que a veces se nos pasa por alto, pero es muy importante. ¿Tá? El resto, el grado del resto, ¿sí? Y después cuando lo veamos en la práctica, esta parte, esta segunda condición, va a quedar un poco más clara. ¿Tá? Entonces, el grado del resto tiene que ser el grado, ¿sí? Del resto, siempre lo que me sobra en la división, tiene que ser menor que el grado del divisor. ¿Sí? Entonces, el grado del resto es menor que el divisor o d de x es nulo. O el divisor es nulo. ¿Tá? A ver si acá. Vamos a poner o d de x es nulo. ¿Tá? Y esto es un esquema. Lo que me gustaría a mí que ustedes, en vez de copiar, o copien este esquema, pero después pongan la definición que aparece en los repartidos. Si quieren, la imprimen, la recortan, la copian. Con copiarla ya está. ¿Sí? Entonces, repito la definición de división entera. Nosotros tenemos dos polinomios, a de x y b de x, ¿sí? Y van a existir, es decir, voy a poder hacer la división, van a existir un cociente y un resto que cumplen dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que el divisor por el cociente más el resto me da el dividendo. Esa es la primera condición. Y que el grado del resto siempre es menor que el grado del divisor. ¿Está? Así que ahí termina, ¿tá? Ahí termina la definición de división entera. Lo que vamos a hacer ahora, es ver algunos ejercicios que aparecen en el repartido. ¿Está? Entonces, vamos a trabajar con eso. ¿Está? Espero que hayan quedado claras estas dos ideas, estas dos condiciones. ¿Está? La primera condición es bastante intuitiva. Y la segunda, capaz que ustedes dicen, pero en número, cuando trabajamos con números naturales, no pedíamos es una condición similar. Esto es extra, ¿no? Pero supónganse cuando hicimos 15, a ver, vamos a hacer 17 dividido 3, ¿cuánto me da? Y bueno, 4 por 3, 12, 5 por 3, 15. Pongo el 5. 5 por 3, 15, al 17, 2. ¿Sí? Cuando tenemos una división común, ¿sí? Se cumple una condición que divisor por cociente más resto me da el dividendo. Eso, en este caso, es cierto.
17 es 3 por 5 más 2, ¿no? Pero también se cumple que el resto es menor que el divisor. Es decir, lo que me sobra, ¿sí? Siempre va a tener que ser menor que 3. Porque recuerden la interpretación. Cuando uno dice 17 dividido 3 me da 5, se pregunta, ¿cuántas veces entra el 3 en el 17? ¿Cuántas veces entra el 3 en el 17? Si yo acá pongo 4, es mentira, porque 4 por 3 es 12 y entra una vez más. Entonces, tengo que poner el máximo de veces. Entonces, siempre, como uno se pregunta cuántas veces entra 3 en 17, va a entrar 5 veces, y lo que me sobre siempre va a tener que ser menor que 3, porque si no entraría una vez más. ¿Tá? Así que esta condición sería similar a esta. ¿Tá? Entonces, simplemente a modo de comentario. El resto, en números, tiene que ser menor que el cociente. Pero ahí, como en polinomios, trabajamos con el grado. ¿Tá? Bueno, ahora vamos a ver cómo se usa eso, vamos a aprender a hacer divisiones, todo. Así que la presentamos ahí, pero todavía no sabemos ni trabajar con eso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, en el repartido, ¿sí? Aparece un ejercicio, ¿tá? Ustedes van a ir mirando el repartido después, ¿sí? Después de la definición, aparece un ejercicio 1, ¿tá? Y lo que nos plantea es, ¿tá? Voy a poner ejercicio 1, y el ejercicio 1 lo puse para verlo como ejemplo, ¿tá? El ejercicio 1 dice, a ver si es correcta la siguiente definición. Es decir, nos da la siguiente división, perdón, creo que dije bien. Nos da una división hecha ya, ¿tá? Que yo la voy a copiar acá. 2x3 más x2 más x2 más 8x más 4. ¿Sí? Dividido x2 más 4, el divisor es x2 más 4. ¿Ah? Resulta que alguien hizo esa división y llegó a un cociente y un resto. No sabemos ni cómo la hizo, pero la hizo. Entonces, es 2x más 1. El cociente es 2x más 1 y el resto es x más 1. ¿Está? Y ahí quedó. Ahora, vamos a identificar acá para... Esto es el resto, que le llamamos R de X. Esto es el cociente, que es C de X, dividendo, divisor, que es B de X, y el dividendo, que nosotros le llamamos A de X. Entonces, lo que me pregunta el ejercicio es a ver si esa división con esos resultados es correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a usar la definición de división entera de polinomios, que me dice que si tengo un polinomio a de x y otro polinomio d de x, ¿tá? El cociente y el resto tienen que cumplir dos condiciones, ¿tá? Para que estén bien calculados. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, primera condición, ¿sí? Muy importante. Divisor por cociente más el resto me tiene que dar el dividendo. Exactamente lo mismo que ya habíamos hecho con números. Pero ahora tenemos que hacer cuentas con polinomios. ¿Tá? ¿Qué otra condición? La segunda condición. El grado del resto es menor que el grado del divisor. ¿Qué les parece? El grado del resto es menor que el grado del divisor. Y digo, bueno, ahí tengo que poner. El grado de x más 1 es 1. ¿No? Pues esa condición ya la podemos analizar ahora de pique. El grado del resto es 1. Y el grado del divisor es 2. Entonces se cumple que el grado del resto es menor que el grado del divisor. Entonces, la segunda condición ya como que la comprobamos. Capaz que habría que escribirla, la vamos a escribir después. Pero tenemos que ver la primera. Entonces, por acá voy a pasar una rayita. ¿Sí? Y vamos a hacer... Vamos a ver la primera condición. ¿Sí? Voy a poner acá. Lo voy a escribir muy grande porque si no, no va a dar espacio. La primera condición es tenemos que ver que a de x, a ver, si es igual a el divisor por el cociente, que es c de x, más el resto. Pero ¿qué pasa? Quiero ver si es igual. Todavía no sé. Esto lo tengo que comprobar a ver si es igual. ¿Sí?
La segunda condición, ¿cuál es? Vamos a anotar las dos acá prolijito. ¿Sí? El grado de A de X, perdón, de R de X, es menor que el grado del divisor. ¿Sí? También. O dijimos de X es nulo. ¿Sí? Esto también quiero ver a ver si se cumple. En realidad no sé si se cumplen las dos. Ya vimos hoy por lo que comentamos que la segunda ya se cumple. ¿Tá? Pero vamos a ver la primera. ¿Sí? Entonces, vamos a plantearnos la primera. ¿Qué tiene que pasar? Que bueno, cuando nosotros hagamos divisor por cociente más resto, me tiene que dar esto acá. ¿Tá? Y entonces vamos a plantear. Pero no voy a plantear así como está acá, voy a plantear esta cuenta. Cuando hagamos esta cuenta, el resultado va a tener que ser este. Si da lo mismo que A de X, va a estar bien. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, el divisor en el planteo de la división entera, ¿ya cuál es? ¿Ah? Vamos a empezar a hacer la parte 1. El divisor es x2 más 4. ¿No? Divisor por cociente. ¿Cuánto es el cociente? Y bueno, el cociente es 2x más 1. Esa multiplicación, hasta ahí no hay problema. Perfecto. ¿Sí? Y después, divisor por cociente más resto. Más el resto. Y el resto es de grado 1. X más 1. ¿Ah? Entonces tendría que hacer esa cuenta. ¿Sí? Y la vamos a hacer. ¿Ah? Para ver qué nos da. Entonces, vamos a escribir acá. Es decir, bueno, lo vamos a hacer paso a paso y esto tiene que salir al toque. Y si hay dudas, se preguntan, pero no puede haber muchas dudas en esto para poder avanzar más adelante, ¿no? Y si hay dudas, se las hagan, obviamente. ¿Tá? X2 te va a ser distributiva acá. Tengo una multiplicación y una suma. Siempre hago la multiplicación primero. X2 por 2x. Y X2 por 1. Vamos a escribir eso. X2 por 2x me da 2x a la 3. X2 por 1 me da 1x2. 1x2. Ahora, vamos al segundo. El 4. De nuevo, el 4 por los dos términos del otro paréntesis. 4 por 2x me queda 8x. Más 8x. ¿Sí? Y 4 por 1, 4. ¿Ah? Entonces, me queda 2x3 más x2 más 8x más 4. Pero todavía me falta sumar x más 1. Y ahora vamos a ver cuánto da al final eso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pasa con este renglón es que podemos reducir cosas, ¿no? De grado 3 está solo 2x3. ¿Sí? De grado 2 está solo x2. ¿Sí? De grado 1 está 8x más x, 9x. Y de grado 0, que son los términos independientes, 4 y 1, más 5. ¿Qué les parece? Ese resultado, a ver, espero que se vea, no puse atención si se veía. Ahí está. Esta acá no se ve, este renglón de abajo, lo pongo al costado. Vamos a borrar esta partecita de acá. Voy a copiar de nuevo. Esa última cuenta, ¿sí? Que da 2x3, lo dije, pero no lo ven ustedes. Más x2, lo copio para arriba. Más 9x, más 5. ¿Sí? Es decir, al hacer esta cuenta, cociente, divisor por cociente más resto, hicimos todas las cuentas y nos dio esto. Y esto nos damos cuenta que es distinto a A de X. ¿Sí? Es distinto al dividendo. ¿Tá? Entonces, ¿qué concluye? Bueno, no se verifica la primera condición para división entera. ¿Tá? Es decir, esta división está mal hecha. Este cociente y este resto no están bien. ¿Tá? Entonces, ya está. Por más que se cumpla la segunda condición, que el grado del resto es menor que el grado del divisor, no se cumple la primera.
Entonces, para que esta esté bien, se tienen que cumplir las dos condiciones. ¿Ah? Entonces, acá vimos que la primera se cumple, pero la segunda no. Entonces, quiero poner una conclusión, le agarro y pongo, bueno, el esquema de división entera está mal porque el cociente y el resto no son correctos, ya que no verifican la primer condición de división entera, ¿ah? De la definición de división. Y ahí termina ese ejercicio. ¿Entendido? Bueno, entonces, ¿qué usamos para resolver este ejercicio? Y simplemente la definición, porque les vuelvo a aclarar que todavía esta definición, esta división no la hicimos, nosotros no sabemos cómo se hace, todavía no lo aprendimos, pero sí sabemos las condiciones que cumplen, ¿sí? Divisor, cociente y resto, y el dividendo en una división. ¿Ah? Y eso es lo que precisamos para resolver ese ejercicio, que es el ejercicio 1. ¿Ah? Después van a ver que en el mismo repartido, ¿no? Que estamos trabajando, va a aparecer un ejercicio que se llama ejercicio 2, obviamente el siguiente, ¿sí? Y que tienen que hacer este razonamiento en varios casos. ¿Sí? Lo puse justamente para que practiquen cómo hacer las cuentas y eso. ¿Sí? Y se saquen dudas si queda alguna duda. Entonces, queda para hacer el ejercicio 2. ¿Ah? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Es seguir un pasito más, ¿ah? Y hacer el ejercicio 3. ¿Ah? Yo se lo voy a copiar acá, lo vamos a hacer entre todos, ¿sí? Y va a ser tipo a modo de ejemplo, ¿no? El ejercicio 3. Entonces, bueno, no voy a copiar el ejercicio 3 porque ustedes tienen el repartido, pero sí vamos a ir comentando lo que se pide, ¿no? Dice, en una división entera, se sabe que el divisor, ¿tá? Ya de pique me dice que hay una división entera. ¿Tá? Entonces, ¿qué se sabe? Que el divisor, ¿sí? Bueno, ejercicio. Ya de una, se sabe que el divisor, ¿sí? Que es un polinomio, es x2 menos 1. ¿Tá? El cociente, ¿sí? Es q de x, el divisor, el cociente, que nosotros le llamamos c de x, ¿tá? Le podemos llamar q de x también, ¿sí? Es x2 más 3. ¿No? Para ser coherente con lo que escribí recién y no confundirlos. Y el resto, que es r de x, es igual a 2x. Es igual a 2x. ¿Sí? Y lo que me pide, la primera parte es decir de qué grado es el dividendo. ¿Sí? Y la segunda parte, esa ya le dividendo. ¿Ah? Entonces, algo importante, que acá no me está pidiendo que verifique esa división. Me dice que en una división entera que está hecha y está bien, hay un divisor que es x2 menos 1, un cociente que es x2 más 3, y un resto que es 2x. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver de qué grado es el dividendo. ¿Ah? Bueno, entonces, uno puede agarrar y decir, la única herramienta que tengo para poder razonar un ejercicio de división es a partir de la definición. Y bueno, vamos a ver qué nos decía la definición. Vamos a plantear tipo un cuadrocito acá, con negro. Vamos a decir, bueno, tenemos que una división entera, tenemos dividendo, divisor, cociente y el resto. ¿Sí? 4 polinomios. ¿Sí? Que dados A y D, ¿sí? C y el cociente y el resto son únicos y cumplen dos cosas, dos condiciones. Que el dividendo, estoy repitiendo lo mismo de antes, ¿no? Es divisor por cociente C de X más el resto que es X. ¿Sí? Y la segunda condición es que el grado GR indica el grado del resto, R de X, es menor que el grado del divisor, ¿sí? O bien,
O pasa eso, o R de X es nulo. ¿No? Entonces, esas son las dos condiciones de división entera. Entonces, nosotros sabemos que si estos ingredientes, como quien dice, corresponden a una división entera, ¿sí? Entonces, se va a tener que cumplir esto, ¿tá? Que divisor por cociente más resto me da el dividendo. Y lo que me pregunta el ejercicio es, ¿sí? El A de X, que es el dividendo, ¿qué grado tiene? Esto no lo conozco, pero me pregunta qué grado. Entonces, vamos a tratar de razonar eso. Bueno, ¿sí? ¿Qué pasa en ese esquema? Y bueno, tenemos que el cociente, vamos a dividir por acá, abajo, ¿sí? El cociente es x2 más 3. El divisor es x2 menos 1. Lo vamos a poner en el esquema para pensarlo en el esquema. Cociente x2 más 3. Y el resto es 2x. Y el a de x, que no lo conozco. ¿Está? Este, acá no lo conozco. Pero sí puedo saber el grado. Piensen de qué grado va a ser ese polinomio que es r de x, perdón, de qué grado es este polinomio que es a de x. Este polinomio, quiero saber qué grado. ¿Ah? Entonces, lo primero que podemos pensar es decir, bueno, si ahí, ¿sí? A ver, sí, es 2x acá. ¿Ah? Entonces, de 2x, sería esquemita, como el resto. Ahí, ¿sí? El resto lo puse acá, quedó medio apretadito, pero vale, este es el esquema de la división. Bueno, ¿qué se cumple acá? Bueno, se cumple que si esto corresponde a una división entera, divisor por cociente más el resto, ¿sí? Me da el dividendo. Ahora, vamos a ver, ¿qué pasa cuando divisor por cociente? Porque yo solo quiero saber el grado, no quiero saber cuánto, quiero saber el grado. Si hago divisor por cociente, algo de grado 2 por algo de grado 2, me queda de grado 4. Ahora sí, ¿ah? Me queda de grado 4. Algo de grado 2 por algo de grado 2 me queda de grado 4. Más 2x, que es de grado 1, y ahí tienen que pensarlo y decir, bueno, si sumo un polinomio de grado 4 más otro polinomio de grado 1, me va a seguir dando de grado 4. ¿Ah? Entonces, haciendo ese razonamiento, podemos afirmar que el polinomio a de x va a ser de grado 4. ¿Está? Ahora, ahí queda planteada la respuesta de la parte A, pero la parte B me pide un poco más y me pide hallarlo. Entonces, bueno, directamente voy a decir, bueno, para hallar a de x, yo sé que se cumple que divisor por cociente más resto es a de x. Vamos a hacer a de x es divisor, vamos a escribirlo, ¿no? x2 menos 1 por x2 más 3. ¿Sí? Después, más 2x. ¿No? Y ahora tengo que hacer las cuentas para ver cuál es el dividendo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tengo que hacer un producto y una multiplicación. Empiezo por el producto, porque esto es un término y este es otro. Resuelvo primero este término y después el otro. x2 por x2 y x2 por 3. ¿Qué nos queda? x2 por x2, x4. x2 por 3, 3x2. Menos 1 por x, menos x2. Y menos 1 por 3, menos 3. Más 2x. ¿Sí? Eso es a de x. ¿Entendido? Pero ¿qué pasa? Vamos a reducirlo, ¿no? Ya nos falta un pasito más. ¿Sí?
puse más 2x, y puse, ¿tá? Y queda x4 de grado 2. Es este y este. De grado 3 no hay ninguno. O sea que no va a aparecer. El término de grado 3 es este. ¿Sí? 3x2 menos x2 son 2x2. Más 2x2. Después, de grado 1, el 2x Solari. Y después, el menos 3. ¿Ah? Entonces, el polinomio a de x, que no conocíamos, que era el dividendo, ya sabíamos que era de grado 4, ahora lo confirmamos, pero además encontramos la expresión, ¿sí?, para ese polinomio, ¿tá?, en indeterminada x. Entonces, este sería la parte B, la respuesta, ¿no? El polinomio a de x es x4 más 2x2 más 2x menos 3. ¿Sí? Bueno, y la idea de este ejercicio, ¿sí?, es que también hagan un poco de operatoria de polinomios, ¿sí?, practiquen, tengan presente la definición de división entera, ¿sí?, y algo muy importante, la relación que hay entre divisor, cociente, resto y el dividendo, ¿tá?, que la vamos a estar trabajando bastante. ¿Entendido? Bueno, entonces, ahora quedaría para hacer el ejercicio 4, que es del estilo de este, ¿sí?, y el ejercicio 5, que es el que vamos a hacer ahora. ¿Ah? El ejercicio 4 lo hacen ustedes y yo voy a hacer ahora el ejercicio 5. Acá agarramos embalaje, ¿sí? Lo que conviene es que ustedes digan, bueno, si tengo que hacer el ejercicio 4, se ponen a hacer el ejercicio 4, ¿sí? Y después que terminan, siguen y miran un ejemplo para decir. ¿Ah? Entonces, porque todos estos trabajos es para que hagan en toda la semana, ¿sí?, y podamos consultar y todo en la clase. Pero si no, es mucha información junta, capaz que. Entonces, se lo tendría que haber dicho antes, pero bueno, se me pasó. ¿Está? Entonces, vamos a ver el ejercicio 5. ¿Está? Ya nos da un esquema de división entera. ¿Sí? Nos dice que consideramos un esquema de división entera. Ejercicio 5. Tenemos que considerar un esquema de división entera. A ver si lo veía. Sí. Y me da un cociente, un cociente que es 2x3 más 6x2 más x menos 3. Dividido un divisor, que es de segundo grado, que es x2 menos 3x, un cociente, que es 2x, ¿sí?, y un resto, que es el RD. ¿No? ¿Qué pasa? Este esquema de división está incompleto. ¿No? Me dice, consideremos el siguiente esquema de división entera. Y me da este esquema. Está incompleto, porque tengo el dividendo, divisor, cociente, y el resto que no conozco. Y el ejercicio justamente me pide ver de qué grado es el. ¿Sí? Entonces, uno tendría que ver cuáles son los posibles grados del resto. ¿Sí? A ver. Y la parte B me dice hallar. ¿Está? Entonces, ¿qué podríamos responder a la parte A? ¿Qué condición cumple el resto? No me pide hallar, me pide ver de qué grado es. ¿Podemos saber algo del grado del resto? ¿Sí? Y bueno, ahí hay que recordar, de nuevo vamos a la definición de división. ¿Qué pasa con el grado del resto? Y bueno, el grado, esto voy a copiar, ¿no? El grado de R de X, ¿sí?, vamos a poner minúscula para ser coherentes con lo que estábamos viendo hoy. El grado de R de X es menor que el grado de el divisor. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el grado del divisor?
Ustedes miran ahí y dicen, bueno, el grado del divisor lo conozco. El divisor es de grado 2. Es 2. El divisor tiene grado 2. Porque me fijo acá y digo x2 menos 3x es de grado 2. Entonces, si el resto tiene que tener grado menor que el divisor, ¿qué va a pasar? Díganme un número que sea menor que 2. Puede ser el 1, puede ser el grado 0. ¿Está? Entonces, en base a esto, lo que puedo concluir es que el resto, ¿sí? Puede tener grado 1, ¿sí? O 0. ¿Sí? Entonces, son esas dos posibilidades. ¿Ah? Si hacemos algún otro razonamiento extra, capaz podemos saber cuál de estos dos. Bueno, el razonamiento extra es calcular lo que nos pide en la parte B. ¿Sí? En la parte B nos pide calcular. ¿No? Vamos a escribir la parte B y se pide explícitamente calcular el resto. ¿Está? Bueno, ¿cómo podríamos hacer para calcular el resto? Entonces, siempre lo que va a pasar acá es que cuando tenemos una división entera, hoy, en el ejercicio anterior, nos faltaba el dividendo y lo pudimos hallar usando la relación de división. Y ahora nos falta el resto, también lo vamos a poder hallar. Y les voy a pedir que miren atentamente acá. ¿Cómo vamos a hallar el resto? Nosotros sabemos que, ¿sí? Por ejemplo, a de x, ¿no? Acá lo voy a escribir, es el dividendo, es igual a divisor por el cociente, que es c de x, más el resto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de esta igualdad qué cosas conocemos. ¿Ah? Esto lo conozco, es un polinomio. A de x es este, acá. ¿Ah? Eso conocí. D de x, lo conozco también, está acá, es de grado 2. ¿Sí? El cociente, que es 2x, lo conozco también, ¿sí? Que es de grado 1. Y el resto, no sé. Lo que sí pudimos saber hoy que este resto va a ser de grado 1 o de grado 0. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Fíjense, en cada cosa conocida yo les hice un tic, ¿no? Entonces, de acá de esta igualdad conozco todo, pero me falta el resto. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Y bueno, que vamos a poder despejar el resto. ¿Ah? Entonces, ahora yo les propongo hacer bien tranquilos esa cuenta que está ahí, para que no confundan. ¿Qué significa que podemos despejar el resto? Bueno, voy a borrar estos dos renglones para que me quede espacio, ¿tá? ¿Por dudas? ¿Ah? Con el teléfono, yo lo pongo. Ahora, entonces, fíjense una cosita. El divisor, que es a de x, que puse hoy, es divisor, el dividendo, perdón, no, yo creo que lo dije mal, dividendo es igual al divisor por cociente, que es c de x, más el resto que se resta. ¿Sí? Dijimos que estos tres los tenemos. Vamos a escribirlos. ¿Sí? A de x es 2x3 2x3 más 6x2 más x menos 3. Y eso es igual. Dividendo es igual. Divisor x2 menos 3x por cociente, y voy a poner divisor por cociente, que es 2x, más el resto. ¿Sí? Como ven, esto es un polinomio, esto es un binomio, esto también, y el r de x no lo tengo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tratar de despejar, es decir, ¿qué tenemos para hacer? Y bueno, tenemos para hacer esta multiplicación, ¿sí? Y después
Vamos a despejar. ¿Ah? Vamos a despejar transponiendo lo que nos dé esta multiplicación al otro miembro. ¿Para qué? Para que nos quede algo igual a R de X. Y ese va a ser el resto. ¿Ah? Vamos a hacerlo. Esto es una estrategia que sirve para este tipo de ejercicios, así que, y después uno la puede usar en otra situación que le ¿ah? Por ejemplo, x2, ¿sí? Menos 3x por 2x. Este término, este factor, lo multiplico por el primero y por el segundo. Hago propiedad distributiva para hacer esa multiplicación, ¿no? Y bueno, de nuevo, todo esto está del lado derecho, ¿sí? Todavía está del lado derecho. 2x por x2 es 2x3. 2x por menos 3x, ¿no? Son menos 6x2. ¿Ah? Más, ya hice la multiplicación, ¿sí? Distributiva, más el resto, que no lo conozco. Y eso es igual a ¿qué? A, vamos a escribir todo acá, 2x3 más 6x2 más x menos 3. Bueno, siguiente paso. Queremos que nos quede, ¿sí?, algo igual al resto, a r de x. O sea que, ¿qué tenemos que hacer? Esto que está de este lado, del lado, en el miembro derecho de la igualdad, esto lo transpongo hacia el lado izquierdo. ¿Cómo? Bueno, tenemos que dejarlo, ¿sí? Vamos a escribir primero 2x3 más 6x2, todo lo que está de este lado ya, más x menos 3. Y ahora lo que transponemos. 2x3, si lo transpongo, ¿sí?, queda menos 2x. Menos 6x2 queda más 6x2. A ver, más 6x2. Ahí va. Y después, igual a R. ¿Ah? Y ahí hay que reducir un poquito, ¿no? Ahí está. Yo sabía que había algo. Acá cuando copié una cosita, pero estoy a tiempo todavía, así que, ¿no? En el dividendo, este signo es un menos, ¿sí? Por eso yo me lo había metí la pata cuando lo copié. En el repartido está bien. Fui yo que metí la pata acá cuando lo copié, ¿sí? Voy a cambiar menos y acá quedó, ¿está? Así que cuando lo haga. Bueno, seguimos entonces. El R de X está acá, ¿está? Perdón por ese error. Entonces, ahora tenemos que reducir lo que está en este renglón para que nos quede el resto, ¿está? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo podemos reducir? Vamos a empezar en orden, ¿no? Grado 3. Tengo 2x3 menos 2x3. Lo sumo, me queda 0. Se cancela porque al sumarlo me da 0. Menos 6x2. Con más 6x2. También son términos del mismo grado, el coeficiente es opuesto. Cuando lo sumo, me queda 0. ¿Sí? Después, en grado 1, tengo solo x. En grado 0, solo menos 3. Entonces, R de x es igual a x menos 3. ¿Está? Y ahí quedó el resto. ¿Entendido? El resto, que es R de x, tiene que ser igual a x menos 3. Bueno, y ahora uno tiene que, al llegar al resultado, tiene que decir, bueno, ¿qué usé acá? Bueno, tenía una división entera en que me faltaba uno de los ingredientes, que es el resto, ¿sí? Y que lo puedo calcular, porque si en esta igualdad me falta alguna cosa, la puedo despejar, puedo calcularlo. Y fue lo que hicimos, ¿no? Hicimos en el planteo, dividendo es divisor por cociente, hicimos divisor por cociente, lo transponemos y nos quedó solo el resto de este lado. Y tiene que ser necesariamente x menos 3. ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo hallamos? Usando la definición de, haciendo uso de la definición de división entera. Todavía no sabemos dividir, pero sabemos trabajar con la definición de división entera. ¿Entendido?
Bueno, entonces, para hacer también, ¿sí? Va a quedar un ejercicio del estilo, que es el ejercicio 6, ¿sí? Para que haga. Y ya después, lo otro, para hacer el 7 en adelante, ya necesitamos trabajar con división entera, con el procedimiento en concreto. Entonces, para la semana queda, ¿sí? Hacer hasta el ejercicio 6 inclusive, ¿sí? Tienen un ejemplo de cada uno, tienen que practicar, ¿sí? Conviene que participen en clase y consulten todas las dudas, y no hay ningún problema, hacemos la aplicación de nuevo, vemos en qué no entendieron, o vemos otro ejemplo distinto, y pueden consultar entre ustedes, corroborar a ver si hicieron bien las cuentas, si les dio lo mismo, que el intercambio es productivo. ¿Ah? Así que hasta acá llegamos esta semana y, bueno, quedó el video larguito, pero la idea es que quede claro. Espero que haya sido así. Bueno, saludos, nos vemos en la clase de Zoom.